Bienvenidos a Revistas Traducidas, el canal donde traemos las mejores entrevistas y artículos de las revistas de guitarra más destacadas, como Total Guitar, directamente a ti. En esta ocasión, tenemos algo muy especial, una entrevista exclusiva con el legendario Slash, quien nos revela los secretos detrás de su último proyecto, Orgy of the Damned. Este álbum de versiones de blues muestra su habilidad para reinterpretar clásicos y su pasión por el género, colaborando con estrellas como Iggy Pop, Chris Robinson, Brian Johnson, Demi Lovato y más. Grabado en vivo en el estudio, el álbum captura la espontaneidad y la energía de una actuación en directo, reflejando la creencia de Slash de que el rock and roll y el blues deben interpretarse en vivo con la banda junta en una habitación. Prepárate para descubrir las influencias de Slash, desde B.B. King hasta Lightning Hopkins, y su apreciación por la individualidad y la personalidad en la música blues. Nos cuenta cómo el consejo de B.B. King y su propio enfoque en la entonación y el sonido lo han moldeado como músico. Además, revela detalles sobre su equipo, incluyendo su nueva colaboración con Magnatone para un amplificador Signature. Con Orgy of the Damned, Slash demuestra que el blues sigue evolucionando y ofrece un lienzo diverso para la expresión personal, mostrando que la verdadera esencia del blues radica en cómo cada individuo elige tocarlo. No te pierdas este fascinante viaje musical con uno de los guitarristas más icónicos del rock. Ahora, sin más preámbulos, vamos a la entrevista. Es todo el mismo cambio de acordes, más o menos las mismas notas, pero es la forma en que cada individuo elige tocarlas. Eso es lo grande de la guitarra blues. El ícono del rock encuentra nueva inspiración en los eternos estándares del blues. El guitarrista sinónimo de la Les Paul ahora mezcla sus Gibsons con una Strat y una Tele. Este es Slash como nunca lo has escuchado antes. La guitarra blues es una empresa de alto riesgo. No te dejes engañar pensando que es fácil o segura solo porque hay menos notas en la escala. Si quieres una actividad más segura, dedica tu tiempo a hacer rafting en aguas bravas, espeleología o ordeñar serpientes. Una manera más fácil de pasar tu tiempo de práctica sería acumular velocidad y agregar algunas tonalidades neoclásicas. Añade compresión y delay y todos en TikTok pensarán que eres un genio. Pero el blues no es eso. El blues es sacar más de menos y eso deja a un músico completamente expuesto. La personalidad cuenta. El carisma importa. Es como la comedia stand-up. Tienes que contar una historia, contarla bien y al final llegar a una conclusión. Los bends de cuartos de tono tienen que estar en punto y compadece al tonto que mezcla incautamente elecciones de notas mayores y menores, saliéndose de tono y arruinando la jam. El público tiene expectativas. Quieren escuchar alma en el vibrato, y si no lo hacen, te desplomas. Quizás por eso Slash ha decidido grabar un álbum de, principalmente, covers de blues. Es el viejo bandido del BMX que lleva dentro. Ya no está dispuesto o es lo suficientemente tonto para poner su integridad en juego sobre dos ruedas, así que está poniendo su reputación en la cuerda floja al formar una banda de blues y dar la bienvenida a una lista rotativa de cantantes de primera línea en el estudio para Orgy of the Damned. ¿Y qué demonios? La banda grabaría el álbum en vivo en el estudio mientras estaban en ello. Este fue el enfoque que funcionó tan bien en 4. El álbum más reciente de Slash con Myles Kennedy and the Conspirators. En Orgy of the Damned, el veterano productor Mike Clink, que presidió famosamente sobre Guns N' Roses cuando grabaron el debut más peligroso del hard rock de todos los tiempos, Appetite for Destruction, en 1987, estaría presente para asegurarse de que la cinta estuviera rodando. Desde mi primera sesión real, allá por 1986, hasta ahora, hemos progresado en una especie de arena tecnológica donde los productores no hacen nada que no sea seguro, dice Slash, uniéndose a nosotros desde su gira por el Reino Unido con Kennedy y compañía. Todo tiene que estar planificado, todo tiene que ser grabado de cierta manera, todo tiene que estar separado, todo tiene que estar Pro Tooled hasta la muerte. Y es realmente difícil encontrar ingenieros que permitan a una banda simplemente tocar en una habitación y microfonearlos y simplemente hacerlo. Así que sí, 4 fue un disco divertido para mí y luego haciendo este con Mike Clink simplemente nos dejó hacer lo nuestro. Hay algunas formas de ver Orgy of the Damned y lo que las selecciones de las pistas nos dicen sobre Slash.
Se puede argumentar que hay un hilo autobiográfico en esto. Una línea que nos lleva desde Robert Johnson hasta T-Bone Walker, desde Peter Green hasta Stevie Wonder, desde el joven Saul Hudson creciendo en Inglaterra antes de cruzar el Atlántico, estableciéndose en la costa oeste y convirtiéndose en Slash, guitarrista de Guns N' Roses, embajador de la marca Gibson, ícono del rock. Slash no está tan seguro. Al menos, esa no fue la intención. No lo pensé en términos de ningún tipo de mirada retrospectiva a mi crianza, pero supongo que cuando lo piensas, eso es más o menos lo que dice. Es material que me ha influenciado y cosas que me gustan desde temprano hasta este punto. No lo había pensado en esos términos, pero es una forma interesante de verlo. Alternativamente, podríamos interpretar este álbum como una declaración sobre cuánto ha evolucionado el blues y cómo ha proporcionado a la música rock y pop, impulsada por guitarras, los materiales en bruto para sostenerse, y cómo puede, a su vez, acomodar esos nuevos sonidos y aún así conservar su esencia. Es uno de esos mitos que el blues está de alguna manera preservado en Aspic y es resistente al cambio cuando sus principales impulsores no han hecho más que innovar desde que comenzaron con una progresión de 1, 4 y 5. Freddie King estaba inyectando funk, soul y R&B en el blues allá por los años 70, con el audaz álbum estilístico Burglar. Gary Clark Jr., quien aparece en Orgy of the Damned, cantando y tocando la guitarra junto a Billy Gibbons en Hoochie Coochie Man, dijo en Total Guitar hace solo un par de meses que no se preserva una forma de arte manteniéndola estancada. Todos los chicos que vinieron antes que yo fueron pioneros en términos de avanzar, dijo Clark. Robert Johnson, Muddy Waters, Son House. Todos estos chicos pusieron su propio sabor en esta música y la evolucionaron. A veces lo vemos como algo para preservar, pero los chicos que lo estaban haciendo no lo preservaban. Estaban tratando de empujar los límites. Si estás tratando de ser Muddy Waters, esos son zapatos grandes que llenar, y realmente no quiero pasar mi tiempo tratando de ser ese tipo. La gente solía decirme todo el tiempo, solo toca el blues, tienes que preservar el blues. Y yo pensaba, sí, pero mira Buddy Guy con un disco como Sweet Tea. ¿Qué demonios es eso? ¿Por qué la gente querría que sonara como los viejos discos de Buddy Guy cuando ni siquiera Buddy Guy suena así ya? ¿Qué sentido tiene eso? Tiene un punto. Sin mencionar que los estándares de blues son estándares, porque han sido reinterpretados una y otra vez. ¿Quién escribió Key to the Highway? Los créditos van a Charles Segar y William Big Bill Brunsey, pero la historia cuenta que esas letras habían sido transmitidas por el sur de Estados Unidos de una forma u otra. Las historias de origen disputadas son parte del mito folclórico del blues. Profundizan el misterio como si las canciones tuvieran una fuerza vital propia. Lo que sí sabemos es que su versión de Key to the Highway fue grabada, cortada en vinilo y se convirtió en un clásico, y desde entonces ha sido versionada por Little Walter, con Muddy Waters en la guitarra, Eric Clapton y Duane Allman, The Tedeschi Trucks Band, B.B. King y ahora Slash, con Dorothy en la voz principal. Y seguramente no será el último. Una vez que lees quién está involucrado en este proyecto y las canciones que grabarán, Orgy of the Damned, oficialmente el segundo álbum en solitario de Slash, no es un disco de blues común. Para mí, fue simplemente algo divertido, canciones que realmente me gustaron y les di mi propio giro. Pero dicho eso, no estaba destinado a ser un disco de blues tradicional, dice Slash. Hay tantos grandes artistas de blues muy tradicionales por ahí que mantienen viva esa llama, pero quería que fuera, este soy yo, haciendo lo que me influenció para ser quien soy. Y traje a todos estos cantantes eclécticos y diferentes a ellos. Tal vez simplemente porque subconscientemente no quería que la gente pensara que estaba tratando de hacer el mismo tipo de disco que todos estos artistas de blues realmente hardcore hacen. El Blues Ball está de vuelta en juego. Debemos presentar a la banda. La formación es una reencarnación de Slash's Blues Ball, el proyecto de blues del guitarrista de mediados de los 90 que le dio algo que hacer después de su salida de Guns N' Roses. Teddy Andreadis toca los teclados. Johnny Griparik toca el bajo, con Michael Jerome en la batería. Fue Griparik quien sugirió que Iggy Pop participara como invitado en el álbum. Tash Neal completa la formación en guitarra y voz, robando el show en la versión de Living for the City de Stevie Wonder. Tash es increíble, dice Slash.
La primera vez que lo escuché cantar fue en un evento de blues en el que participé en Los Ángeles, con un montón de músicos geniales jameando una noche, y quedé asombrado porque nunca lo había escuchado ni conocido. Él y yo entablamos una relación y su banda abrió para los Conspirators en 2019, haciendo una gira por Estados Unidos, y estábamos impresionados por su banda. Íbamos antes de nuestro set y los veíamos tocar todas las noches. Así que cuando estaba armando este proyecto de blues, pensé que sería genial que viniera a cantar y tocar la guitarra, porque es un gran guitarrista. Toca mucho en el disco. Nadie en la banda sabía lo que iba a ser este disco, al menos no al principio. Tenían una lista de canciones y estaban trabajando en los arreglos antes de saber cómo iba a desarrollarse. Andreadis iba a cantar en vivo con la banda y hasta donde él sabía, también iba a cantar en este disco. Nunca les dije que iba a elegir diferentes cantantes, dice Slash. Teddy siempre fue el cantante en la formación original de Blues Ball en los 90, así que tenía esta idea en mi mente. Mientras aprendíamos las canciones, tenía en mente quiénes deberían ser los cantantes. El disco abre con The Pusher, una canción escrita por el cantautor de country folk Hoyt Axton y hecha famosa por la versión de Steppenwolf que apareció en la película Easy Rider de 1969. Para este himno contracultural, Chris Robinson de The Black Crowes encajaba perfectamente. Cuando lo llamé al respecto, le encantó esa canción, dice Slash. Fue genial que estuviera tan apasionado por ella y emocionado por venir y hacerlo. Luego estaría Brian Johnson de AC/DC haciendo su mejor interpretación de Howlin' Wolf en una estruendosa versión de Killing Floor, con Steven Tyler de Aerosmith tocando la armónica. Demi Lovato canta en Papa Was a Rolling Stone de The Temptations, complementando el blues con un clásico del soul de Motown que exigió un tratamiento diferente de la banda. Y nuevamente, como Freddie King, muestra hasta dónde se pueden llevar las cosas en un disco de blues. Como dije, no es un disco de blues real, tradicional, dice Slash. Obviamente hay mucho blues en él. No sé si compararlo con ese gran disco de Freddie King, pero está fuera de lo común. Algunas de las elecciones de Slash son obvias. Paul Rodgers se destaca en Born Under a Bad Sign, habiendo ya cantado The Hunter de Albert King en el álbum debut seminal de Free de 1979, Tons of Subs. Chris Stapleton tiene la capacidad vocal para participar en una versión del clásico de Fleetwood Mac de Peter Green, Oh Well, que se convierte en una frenética paliza de corcheas que en su clímax es más Motorhead que blues británico. Y Beth Hart se dejó caer, literalmente, para una actuación impresionante en Stormy Monday de T-Bone Walker. Fue una toma divertida, porque hablé con Beth por teléfono. Estaba emocionada por hacerlo, y me llamó de vuelta y tuvo esta idea de hacerlo en tono menor, lo cual fue una idea increíble, dice Slash. Hizo que fuera una versión diferente a todas las demás que existen. La ensayamos en menor, como el último día de ensayo, y terminamos haciéndola en menor, y luego creo que Ted tuvo la idea de transponerla de vuelta a mayor al final, lo cual realmente fue genial. Así que acabábamos de aprender a hacer eso, y entramos al estudio al día siguiente, y básicamente íbamos a ensayarla. Y Beth apareció. Simplemente llegó, se subió al micrófono y la cantó, y esa fue la única toma, y era una toma de ensayo. Realmente fue casi como una jam en vivo en un club con una vocalista invitada. Nadie sabía exactamente qué iba a pasar, así que la espontaneidad en eso fue genial. Estábamos volando por los asientos de nuestros pantalones. Stormy Monday es donde realmente se pueden escuchar los beneficios de grabar una banda en vivo en una habitación. Hay un rango dinámico y una energía que se siente como la documentación de una actuación, no solo una toma. Cuando Hart baja su voz a un susurro, Slash lleva la guitarra allí también. Suena como si dejara de usar la púa y simplemente rozara la cuerda con su pulgar, dejando que el amplificador se limpie. ¿Sabes qué? Toco mucho con los dedos, alternando entre la púa y las yemas de los dedos. Pero no puedo recordar, dice, admitiendo que la aparición de Hart lo tomó a él y a la banda por sorpresa. Pero estos momentos pueden ser los que hagan un disco, le dan vida. Especialmente cuando todos están configurados juntos y la cinta está rodando. Es genial, tal vez porque no me siento tan cómodo en el estudio cuando tienes demasiado tiempo para sentarte y pensar en lo que vas a hacer, dice. Así que cuando estás haciendo sesiones y tienes muchas sobregrabaciones y tienes que volver a entrar,
Puedes sobrepensar estas cosas. Cuando estás tocando en vivo, estás en el calor del momento, actuando, simplemente usando tu ingenio en ese momento. Solo toca. Y si tienes un buen sonido de guitarra y la banda está en sintonía, a veces proporciona una guitarra mucho más emocionante. Simplemente creo que tocar en vivo como una banda es la única forma de hacer rock and roll de todos modos. El rock and roll y el blues y el jazz tienen que ser interpretados en vivo con la banda junta en una habitación. No es algo que se pueda armar pieza por pieza porque se pierde la sensación. Así que trato de mantener todo lo más en vivo posible. Eso podría explicar el tratamiento contundente al estilo Motorhead en Oh Well. El golpe 1-2 de las guitarras de Slash y Neil lo convierte en una poderosa cham. Escúchalo con auriculares y captarás todos estos armónicos, momentos de información musical ilusoria. Parece que hay una guitarra acústica enterrada al fondo de la mezcla, doblando el riff para darle textura, pero no es así. Podría haberlo habido si hubieran tenido más tiempo, pero las sobregrabaciones para este álbum se mantuvieron al mínimo. Podrías escuchar un par aquí y allá, como el trabajo de Talkbox en Papa Was a Rolling Stone, que se ensayó con Slash usando un pedal wah y Talkbox al mismo tiempo. Ahora, escucha de nuevo Oh Well, ¿y qué escuchas? Sí, la toma vertiginosa es el clásico Slash, dejándose llevar por sí mismo, más fast Eddie Clark que Big Bill Brunsey, pero hay algo fuera del menú en cuanto a las selecciones de guitarra. Sí, para mí esa canción era una de mis favoritas. Dice con una risa que es tan buena como una admisión de que, sí, se dejó llevar. Recuerdo cuando solían tocarla en la radio en los años 70, y siempre me encantó. Sabes, he tocado el riff algunas veces, pero nunca había tocado la canción completa. Mi versión es un poco más enérgica que la mayoría, ¿verdad? Fue muy divertido tocarla. Y estoy tocando una Strat también, lo cual nunca me escuchas usar. Espera, ¿qué? ¿Una pausa? ¿El qué? Simplemente sonaba como una Strat para mí, dice. Usé una Strat en esa y usé una tele antigua de los años 50 en Living for the City. ¿Crees conocer a alguien y luego es? Algo viejo, algo nuevo, algo prestado y algo azul. Resultó que hacer Orgy of the Damned fue una excusa tan buena como cualquier otra para jugar con su equipo. Cualquier cosa, todo es una excusa para comprar una nueva guitarra, protesta Slash. Esto en parte llevó a su nueva colaboración en un amplificador Signature con Magnatone. En el video de Killing Floor, Slash está tocando una Gibson ES-335 de 1963. Es Neil quien toca la Les Paul. Y no, tus ojos no te engañaron. Esos eran combos de tubos vintage de Fender en el fondo. Lo que pasó fue que cuando decidí que iba a hacer este disco, saqué un montón de mis viejos amplificadores combo vintage y demás porque sabía que iba a ser algo más relajado, explica Slash. Todavía tiene un tono de rock and roll, solo quería que fuera menos Marshall-y y tener un sonido un poco más limpio y arenoso. Saqué esos amplificadores y luego saqué algunas guitarras vintage que tenía. Soy gracioso con los amplificadores. Obviamente he sido un tipo Marshall siempre y amo los Marshalls. Nada suena como un Marshall, ¿verdad? Pero también amo los viejos Fender Deluxes. Amo los viejos amplificadores Fender para muchas cosas diferentes y aparecen aquí y allá para cosas limpias en un disco o lo que sea. Pero los saqué, un par de viejos Fender Deluxes de los 50, tenía un Dumble Fender Deluxe que él le construyó para mí justo antes de morir. Creo que fue el último que construyó. Y tenía un viejo Marshall de 50 vatios, que no suelo usar pero pensé que podría ser adecuado para esto. Y luego, el Magnatone. Hubo un momento de pausa, pánico en internet, cuando se supo que Slash se estaba asociando con Magnatone para un amplificador Signature, que este amplificador estaría en su equipo cuando hiciera giras con Kennedy y los Conspirators. El comunicado de prensa oficial nunca mencionó una continuación con Marshall Amps. Que Slash dejara Marshall parecía impensable, y lo era. Se emitió una aclaración apresurada. Estaba añadiendo a su arsenal, no desmantelando los Marshalls. Cuando llegó su Magnatone SL100 Signature, terminado en vinilo de piel de serpiente verde, claramente estaba inspirado en los Marshall Super Leads Vintage, con adornos tradicionales de amplificadores de válvulas británicos, como el cuarteto de L34s, modos de ganancia conmutable low y high, un loop de efectos, con buffer de válvulas y un volumen maestro, porque 100 vatios de esto podrían arrancar algunas cabezas.
La colaboración en el amplificador comenzó aquí. Curiosamente, tenía este Magnatone M80 de 50 vatios que Billy Gibbons me regaló hace mucho tiempo y que nunca había usado antes, dice Slash. Ni siquiera lo había escuchado. Me lo dio. Lo guardé con un montón de cosas y nunca lo escuché. Y luego tenía un box que saqué. Quiero decir algo más. Oh sí, un Mesa Boogie Vintage, como un Mesa Boogie temprano. Estaba probando todos estos amplificadores y repasando las canciones, y todo era muy relajado y tranquilo. Y probé ese Magnatone y sonaba increíble. Cada día decía, vale, vamos a tocar esta canción y voy a probar un par de amplificadores con ella, un par de guitarras diferentes. Y siempre volvía a ese Magnatone. Terminé haciendo todo el disco con el Magnatone y terminé diseñando un amplificador con ellos como resultado. La moraleja de esta historia es que cuando el reverendo Billy F. Gibbons te regala un amplificador, lo pones en rotación. Además, haz todo lo posible para que participe en tu disco. La actuación de Gibbons en Hoochie Coochie Man es un punto culminante de las sesiones y le da a uno de los más grandes estándares de blues de Chicago un toque de sabor tejano, con Gibbons tocando la guitarra rítmica, cantando y tomando uno de los solos. Billy es sin duda uno de mis guitarristas favoritos, desde que lo escuché por primera vez cuando era un niño, y simplemente tiene este enfoque relajado, dice Slash. Somos tres los que hacemos solos en Hoochie Coochie Man, pero él es el que tiene el tono limpio. Creo que es el tercer solo. Eso fue algo que hizo de improviso, y es tan perfecto que tuve que aprenderlo. Solo para aprenderlo. Porque su selección de notas en ese pequeño solo es simplemente genial, sin mencionar que sus voces son excelentes. Y lo mismo con Gary Clark Jr. Él y yo tocamos de ida y vuelta, pero su solo es tan indicativo de lo que lo hace un fabuloso guitarrista de blues. Montando con el rey. ¿Qué hace a un gran guitarrista de blues? No hay reglas per se. No necesitas guitarras caras. Robert Johnson inauguró esta forma de arte con una Gibson Kalamazoo de la era de la Depresión. Un traje es tradicional, pero no esencial. No necesitas cuerdas pesadas y un agarre de trampa para osos en la mano de traste. Billy Gibbons es prueba de eso. Sus guitarras eléctricas están encordadas con 00 seres después de un consejo amistoso de B.B. King que se resumía en ¿por qué estás trabajando tan duro? Pero esa fue exactamente la lección opuesta que Slash tomó de B.B. King, con quien tuvo la suerte de tocar en el Royal Albert Hall en 2011, cuando se unió al rey del blues junto a Ronnie Wood, Derek Trucks y Susan Tedeschi en The Thrill Is Gone. B.B. King hace un gran guitarrista de blues. Él fue el tipo que, cuando era niño, mucho antes de pensar en tomar una guitarra, fue el primer artista de blues tradicional al que estuve expuesto, dice Slash. Mi abuela me puso B.B. King y se quedó conmigo. Escuché a muchos artistas de blues después de eso, alrededor de la familia y demás, pero B.B. King, la primera vez que lo escuché, realmente se quedó conmigo, y así terminó siendo mi guitarrista de blues favorito de todos los grandes que realmente me gustan. Él es mi tipo principal, y creo que una de las razones por las que amo a Jimmy Page es porque toca muy parecido a B.B. King. Slash tocó con B.B. King en un par de ocasiones a lo largo de los años, pero la primera vez, la ocasión se le escapó. Fue una de esas noches de Los Ángeles que se perdieron en la bebida. Apenas puedo recordarlo, dice, pero fue tan cordial conmigo y tan casi paternal y agradable y generoso con su tiempo. Eso tuvo un efecto positivo en mí. Y toqué con él un par de veces a lo largo de los años, y la última vez que toqué con él fue en el Royal Albert Hall, y Ronnie Wood estaba allí. Fue muy divertido. Recuerdo estar un poco nervioso y no sentirme realmente cómodo tratando de tocar, pero estaba allí, así que, ¿qué vas a hacer? Pero fue un momento realmente agradable para pasar con él. Era un tipo realmente amable y un genuino trabajador de la carretera. Este era un tipo que pasó el 70% o incluso el 80% de su vida trabajando, y siempre he admirado eso. Probablemente me he modelado a mí mismo después de eso porque soy un adicto al trabajo total. Pienso, bueno, si Bibi lo hizo, yo puedo hacerlo. De todos modos, fue un gran momento. Solo estar en el mismo espacio que uno de tus artistas favoritos y más influyentes de todos los tiempos. B.B. King era un perfeccionista con los detalles. Sus muchas variantes de la Gibson ES, llamadas Lucille, estaban modificadas para eliminar los agujeros en F, para que la retroalimentación no fuera un problema.
Se enorgullecía de su entonación, tomaba todas las precauciones. Sus puentes estaban mejorados con un cordal TP6 con afinadores finos. Su oído era tan bueno como un afinador estroboscópico Peterson. Bebe pudo haberle dado a Slash el apetito por los kilómetros en la carretera, pero tal vez aquí es donde obtiene su aprecio por una buena entonación en todo momento. Sería difícil llamar a Slash neurótico, pero en cuestiones de entonación no está muy lejos. No lo sé, pero mi oído es bastante sensible a estar desafinado, y aprecio que lo digas, dice. Es un cumplido, porque una de mis mayores molestias sobre mi forma de tocar es la entonación. A veces mucho de eso tiene que ver con los in-ears, porque puedes subir tanto que ya no puedes escucharlo, porque no tienes el espacio de la habitación para realmente llenar la nota. Mi molestia con la entonación es algo en lo que todavía estoy trabajando. Relámpago en una botella. No todas las pistas de Orgy of the Damned fueron elegidas por Slash. Fue a petición de Iggy Pop que hicieron una versión de Awful Dream, la vieja canción de Lightning Hopkins del álbum Mojo Hand de 1960. Un blues country más oscuro y desconocido, el arreglo de Slash tal como es, el estilo de Hopkins es tan escaso que invita a la reinterpretación, como si sus canciones llegaran frescas al disco ya como estándares de blues. Es como si tuviera polvo encima. Escucha la original y entenderás por qué funciona para la voz de Iggy Pop. Tal vez fue la elección de palabras de Hopkins, o cómo su guitarra acústica tenía este ritmo de caminata lenta sonámbula, o tal vez su voz, que lograba tener un extremo agudo y sin embargo ser profunda como un cañón al mismo tiempo. Pero era uno de esos músicos que le daba al blues una sensación sobrenatural, como si viniera del más allá, un embrujo. Slash y Iggy son fieles a ese espíritu, sino al arreglo, haciéndolo sonar como si la guitarra misma hubiera sido exhumada del Mojave antes de ser afinada y grabada. Slash dice sobre la pista: Iggy vino y él y yo nos sentamos en taburetes, recuerda Slash. Y nunca había aprendido realmente la canción porque era tan suelta para empezar. Solo hice lo mío como recordaba que iba. Iggy tenía todas las palabras memorizadas y nos sentamos y la tocamos. Creo que lo hicimos un par de veces y luego la hicimos de principio a fin en vivo así. Fue una gran salida para Iggy. Realmente valoró el momento de hacerlo y me encanta esa sensación. Lightning Hopkins tocaba guitarras acústicas Gibson y Harmony, pero la elección de Slash para Awful Dream fue más inspirada por Lead Belly y Blind Willie McTell, una Fraulini de 12 cuerdas con una escala barítono más larga. Me introdujo a estas guitarras el hijo de Cher, dice. Estas guitarras de 12 cuerdas se construyeron como guitarras acústicas barítonas en los años 40, así que están afinadas muy bajas y son de 12 cuerdas. Suenan increíble. Hendrix estuvo de acuerdo. En el documental Jimi Hendrix de 1973, hay imágenes de él tocando Hear My Train A-Comin' en una semaitis acústica de 12 cuerdas afinada más baja. Y hay algo innegablemente rudo en una guitarra de 12 cuerdas afinada baja. Esas cuerdas bajas abiertas suenan como un estertor de muerte. Piensa en Teddy Andreadis, quien cantará estas canciones cuando la banda suba al escenario en el festival SR Pent de Slash, que comienza en julio y gira por todo Estados Unidos, con Warren Haynes, Keb Mo, Chris Stone, Kingfish Ingram, Samantha Fish, Larkin Poe, Robert Randolph y Eric Gales, todos confirmados en la alineación. SR Pent significa solidaridad, compromiso, restaurar, paz, igualdad y tolerancia. Es una celebración del blues, una oportunidad para tocar estas canciones en vivo, pero también para recaudar dinero para buenas causas, con $1 de cada entrada vendida destinado a la caridad. Estamos tratando de hacer algo que apoye a las personas para que se unan y no apunten con el dedo a los demás, y no ostracicen a diferentes razas, personas de diferentes géneros, todo ese tipo de cosas, dice Slash. Esa es la fuerza impulsora detrás del festival, pero el blues se trata de unir a las personas. Mirar el cartel es una prueba positiva de que no hay una única forma de tocar el blues, y ese es el punto. Si la hubiera, sería fácil. Pero es como dice el gran guitarrista de jazz contemporáneo Julian Lash, todos tienen su propio shuffle que es único para ellos. Usa el tuyo. Ese ritmo es tan importante como frasear un solo, la elección de notas, el tono. Escucha el ritmo en Hoochie Coochie Man. Escucha los solos de Slash en este disco. Ninguno fue trabajado de antemano. Debes saber dónde comenzar, dónde terminar y qué notas evitar. Todo lo demás está en juego. Haz lo tuyo.
Esa es la grandeza de la guitarra de blues, dice Slash. Son los mismos cambios de acordes. Son más o menos las mismas notas, pero es la forma en que la personalidad del individuo elige tocarlas. Y eso es lo que hace que todos estos guitarristas de blues sean tan increíblemente buenos. Puedes realmente escuchar sus personalidades en sus melodías, en sus solos, en sus ritmos y simplemente en la forma en que tocan. Es un lienzo tan diverso porque solo tienes estos 3 acordes, 12 notas y un par de octavas diferentes. Y las cosas diferentes que las personas hacen con ellos son mucho más variadas que todos los guitarristas técnicos que están gastando tanto tiempo en toda esta técnica y en todos estos diferentes tipos de técnicas de púa y escalas. Todo es brillante, es asombroso, pero es difícil distinguir a muchos de esos guitarristas porque todos están haciendo más o menos el mismo tipo de cosas a una velocidad vertiginosa. Si solo escuchas a los guitarristas de blues, hombre, hay tanta personalidad e individualidad entre todos estos diferentes guitarristas, y es una de las cosas que amo de ello. No es algo que puedas necesariamente aprender viendo tutoriales en YouTube, es algo que simplemente sientes. Orgy of the Damned sale el 17 de mayo.